Hoy Bueno, tenemos una invitada muy especial, María de la Luz Giraldo, que con su programa de Paz desde el vientre nos va a todos guiando de lo que debimos haber recibido de influencias en ese momento, que ninguno de nosotros las conoce obviamente, pero que tienen una influencia muy grande en todo nuestro actuar y en nuestra manera de ser en la vida cotidiana. Y fuera de eso, pues ha sido una persona muy cercana a todo lo que hemos estado haciendo en Vivir Sanamente. Entonces estamos encantados de tenerte, María Paz. Buenos días. gracias, Guillermo. Yo nací en Colombia, pero muy temprano, a los 8 años me fui para Bélgica y allá me crié hasta los 20. Entonces, esa etapa de mi vida marcó mucho. Yo me considero bicultural y de alguna manera pienso y siento como una belga, pero a veces las palabras me llegan en francés. En fin, tengo como esa biculturalidad y gracias a eso creo que el mundo se me abrió y tengo mucho interés por las diferencias culturales, por la variedad cultural y, y fue buscando mi identidad que regresé a Colombia y estudié antropología. Buscando mis raíces, entonces, porque yo no me sentía 100% colombiana. Entonces, creo que esa búsqueda de identidad me ha ido llevando de la antropología a la psicología, o sea, de algo muy amplio, cultural, humano, que estaba como muy orientada. Lo que me ha llevado a mí como a avanzar y como una buscadora, así me podría yo llamar un poco, y como descubrir el alma humana, como que me interesa mucho entender por qué la gente hace eso, por qué pasan esas cosas en la humanidad, por qué, etc. Entonces, digamos que sí tengo como una formación muy racional y a mí lo que me movió cantidades fue el contacto justamente con lo que mencionaste de vida prenatal. El hecho de regresar al útero para mí fue todo un descubrimiento de no solo de ese mundo del útero, sino también de la parte emocional del ser humano. Entonces, fui girando de la antropología hacia la psicología. Y gracias a la terapia fue que salí adelante porque yo sí quedé bastante trastornada después de esas incursiones en la vida prenatal. Pero me di cuenta de lo importante que es y de lo valiosa que puede ser eh, revivir esos momentos de antes de nacer. Y así fui llegando a una parte ya más social que es Paz desde el vientre. Entonces, Paz desde el vientre lo creé hace 5 años no más y de alguna manera mi objetivo es divulgar la importancia que tiene esa etapa de nuestra vida y cómo nos marca y de qué manera podemos descubrir esas huellas, sanar esas huellas, eh, también potenciar esas huellas porque no son siempre negativas y acompañar a las mujeres gestantes a que tengan un embarazo óptimo para el bebé, pensando siempre en ese futuro adulto. Entonces, digamos que después de mi parte psicológica comienza mi parte espiritual, o no es una después de la otra, sino que se van entrelazando y, y la parte más espiritual de esa búsqueda de quiénes somos en el fondo, eh, también me fue transformando. Y entonces hay como una enorme curiosidad
un gozo por descubrir cosas y tal vez eso es como lo que me caracteriza. También le he jalado a la parte artística. En una época cantaba en corales, etcétera, y después me lancé a la escultura y fui y trabajé bastante con diferentes materiales. Esa expresión artística me fascina. También tuve una época de teatro, pero ahí como que mi familia me dijo que no siguiera por ahí, que eso era un mal camino, entonces tal vez ya me imaginaba como, no sé, como en la farándula o algo así. Entonces dejé eso, pero eso fue como en la época de la universidad. Y, y sí me ha llamado mucho la capacidad de la expresión humana, de la capacidad de expresar belleza, de expresar ideas, de expresar sentimientos. Eh, Todo eso me llama mucho la atención. Otra área que me gusta también es la parte como de la comunidad o vivir en comunidad, tal vez. Pues he estado por largos periodos de tiempo en ashrams y cosas así como centros de yoga y de meditación. Eh, y de chiquita, de adolescente, quería ser monjita de clausura y eso también me gustaba. Eh, pero, pero tengo como un sentido de individualidad y de libertad demasiado grande y siempre he chocado con esos medios. Entonces, como que esa comunidad con la que yo sueño todavía no se ha conformado. Entonces, pero sí me gusta los grupos, pertenecer a oír diferentes puntos de vista, conocer gente que piensa distinto. Eh, Me meto a todo tipo en una época me metía a todo tipo como de grupos espirituales, sectas y cosas así, pero más como con cierta distancia de observación, como de curiosidad, diría yo, era más una curiosidad intelectual, pero yo me metía a fondo y, y eso sí, me sigue atrayendo, el descubrir nuevas maneras o diferentes maneras de ser. Eh, pues yo creo que con todo eso que te he dicho, no sé si hay algo más que podría yo añadir. Se me hace apasionante lo que nos has comentado porque yo veo que detrás de cada una de estas inquietudes, de estas aficiones, de estas búsquedas, hay toda una formación de antropóloga. O sea, la antropología en el fondo lo que te ha permitido es estas búsquedas en cada una de esas áreas. Es verdad, Guillermo, yo creo que mi alma es de antropóloga ya hace muchos años que no la ejerzo. La ejercí como 10 o 15 años, pero hice un máster en esa área, pero digamos que es mi fondo, es como mi base, pero el entrar en conexión con un individuo a través de la terapia, de la psicoterapia, para mí tiene un valor increíble, como conocer a fondo, o no conocer a fondo, sino entrar en comunicación profunda con otro ser humano. Eso me lo ha permitido la psicoterapia y eso también me llena. Es como, yo digo que es como una excavación arqueológica porque es así suavecita con palustre, va uno entrando al inconsciente y voy guiando en esa interiorización, pero para mí es bellísimo, me recarga, de hecho, yo siento que después de cada terapia que hago, salgo llena de energía y optimista y por más tragedias que oiga y cuentos tristes y situaciones difíciles,
El solo hecho de la capacidad de resiliencia de la gente, de oír cómo a pesar de todo eso la gente sigue cuerda muchas veces, yo digo, pero es que es realmente fascinante la humanidad. Entonces esa parte también me ha cautivado, la parte psicológica, ¿no? Y de todas maneras, como te decía, la parte espiritual siempre ha estado presente, esa búsqueda, esas experiencias o vivencias de tipo más trascendental, descubriendo dimensiones insospechadas, muy, muy profundas y además humanas, es decir, todos las tenemos, todos las vivimos, todos podríamos llegar a esos estados, es nuestra esencia. Entonces, esa unidad, después de que me interesó tanto la diversidad cultural, como que llegar al centro, eh, para mí también es fascinante, es como decir, entonces, ¿quiénes somos realmente? Que esta maravilla de que hay algo que trasciende y que siempre está vivo, eso me parece muy, muy chévere. Mejor dicho, eso es como mi gran atracción en este momento. Me surgió una pregunta sobre todo este tema. Como has tenido contactos con las culturas milenarias, vas a los ashram, ¿en esas épocas también había alguna conciencia de la importancia del proceso en el vientre o esto es moderno? Mira, lo del proceso en el vientre apareció cuando yo tenía más o menos 40 años, o sea, hace 30. Entonces, sí me acompañó, pero fue más como lograr desarrollar en mí un potencial que había no aprovechado. Es decir, a mí la vida prenatal me puso en una situación psicológica tan difícil de solucionar y de manejar, que impactó toda mi vida, que yo digo que gracias a ese contacto con vida prenatal fue que yo descubrí en mí mi capacidad de psicoterapeuta, mi capacidad de comunicar íntimamente con las personas. Eh, entonces, no, desde esa época siempre ha estado presente y muchas veces leo a alguien desde esa lectura de qué le habrá pasado en vida prenatal, cómo habrá sido la vida de su mamá, cómo habrá sido la vida de su papá, qué relación tendrían esas dos personas, de qué manera esto que veo, esto que está aquí presente en esta persona, pudo haber tenido una raíz en vida prenatal. Siempre mi lectura está como eh, prejuiciada por esa visión, ¿no? Y antes de, y antes de quererla, de aportar soluciones, siempre reviso esa parte, ¿no? No siempre es lo único. Obviamente hay cosas que se van reforzando durante la vida, que se van enfatizando más o olvidando y dejando y ya pasó y ya no impacta tanto. Pero es curioso que cuando yo entro a esa experiencia, yo me sentía súper bien. Yo estaba tranquilísima en mi vida. Yo no tenía ningún problema. Yo era la mujer feliz. Y esa vivencia me trastocó y me sacó cosas que yo desconocía totalmente. Yo no las estaba buscando. Era mi curiosidad y apareció todo eso. Entonces yo dije, si aparece eso es porque tal vez me corresponde en este momento aprenderlas, solucionarlas, eh, y por algo es, ¿no? Entonces, hay gente que llega a descubrir su vida prenatal porque está en un problema muy grave en su vida actual, pero hay otros que llegamos allá
como desprevenidamente, como que, y salen esas cosas tan importantes. Entonces, sí, la vida prenatal tiene como sus misterios, y eso es de algo que siempre me ha gustado también. No, y ese es un impacto transgeneracional que también se necesita que la persona esté como dispuesta a entender y a oír ciertas verdades que pueden ser difíciles de... Sí, mira que últimamente, en el último taller que hicimos de huellas prenatales, una persona menciona que ella conecta con 4 generaciones de mujeres antes que ella y que ella se siente como la responsable de sanar toda, que esa es su misión, y como que siente que de verdad esa es su misión, sanar esas 4 generaciones. También lo he visto con otras personas que rechazan, estando embarazadas, rechazan a su bebé, no quieren por alguna razón tenerlo, y entienden que eso fue lo que pasó con ella en el vientre, y también pasó con su mamá, y también pasó con su abuelita, y que se está reproduciendo un patrón generacional de rechazo al bebé, muchas veces por ser mujer, simplemente por eso, pero no porque no rechacen a las mujeres, sino porque creen que van a sufrir y no quieren traer una personita a que sufra. Entonces, ahí es la oportunidad, con la conciencia que hacen, con esa toma de conciencia, de sanar eso y de aceptar a esta nueva personita que llega. Y, y es muy bella la transformación que ocurre en esa mujer embarazada, y le cambia toda la energía, le cambia su mirada, su expresión, sus relaciones, su forma de sentir, de vivir. Es bellísima, y son instantes de conciencia que se dan. Apasionante, apasionante. Y estás en un contacto, en un punto de la humanidad, o sea, del desarrollo del ser humano, que es fascinante, que no es algo que uno sea consciente ni que lo haya mirado de esa manera, y que uno como hombre, pues el problema no es de uno. Sí, también. eh, sí, en este momento, como dices tú, además, yo siempre, no sé por qué relaciono mucho esto con los problemas más mundiales o globales de la guerra. Yo digo, pero ¿por qué la humanidad vive esas situaciones tan dramáticas de muerte? Y debe haber algo en la forma como fuimos concebidos, en la forma como damos o procreamos. Hay algo, debe haber un chip ahí, una información que se pasa de una generación a otra, de alguna manera de solucionar las cosas a través de la violencia. Pues mira, estaba leyendo curiosamente que Putin, tan de moda en este momento, pues estuvo en un orfanato hasta los 2 años que lo adoptaron. Ay, pues fíjate, fue abandonado, eso es un abandono. Un rechazo, un abandono, y queda resentido, esa personita queda con una huella muy fuerte. Mucho. Y generalmente son los abandonados los que abandonan, son los rechazados los que rechazan, son los violados los que violan, ¿no? Eso es así que se reproducen. Tema apasionantísimo que nos daría para horas y horas de estar conversando. Sí.
tengo muchas ganas de leer tu relato porque va a ser una enseñanza para muchas personas, incluyendo. Y mil gracias. Gracias a ti, Guillermo, y muchas gracias por darnos esta oportunidad de recapitular y de expresar y de comunicarle a otros, porque de verdad me hiciste caer en cuenta que podemos inspirar a otros. Bueno, Guillermo, ok, que estés muy bien. Ha sido una conversación muy ilustrativa. Gracias, te agradezco mucho. Un abrazo. Un abrazo.